Buenas tardes, sean bienvenidos aquí a la sala de conferencias del ITAM en una nueva conferencia de salud. Y el día de hoy, la verdad es que con una conferencia muy interesante que tenemos mucho interés en que las personas que nos siguen aquí en la sala de conferencias, pero también en el Zoom, tengan la oportunidad de conocer un poco más acerca de esta conferencia que hemos titulado KINAM, Prácticas Toltecas y Potencial Humano, convencidos de que esto se trata de una actividad, de una práctica que va a redundar de manera muy positiva en el bienestar individual de quien lo practica. Así que como bueno, una de las funciones de la subdirección de bienestar integral a cargo de François Brailovsky, pues les agradezco mucho estar esta tarde aquí en el ITAM. Bueno, me voy a permitir hacer una brevísima lectura de las semblanzas de los ponentes que nos acompañan el día de hoy, para después pedirle a Fran que se encargue de esta reunión. Bueno, pues KINAM, Prácticas Toltecas y el Potencial Humano, hace referencia a una plática de introducción sobre la práctica psicofísica más antigua de Anáhuac, el México antiguo, su importancia actual en la recuperación de nuestro orgullo de identidad y de herramienta para el desarrollo integral del ser humano. Nos acompañan en esta tarde Delia Benito, española, enfocada a la música, el deporte y la danza. Cuenta con distintas certificaciones en aeróbic, step, spinning, entrenadora personal, educación física, master trainer por parte de Balanced Body de Pilates, principios de movimiento y anatomía 3D. En Nueva York ha trabajado en estudios como el Anatomies Movement, donde se ha especializado en la rehabilitación del cuerpo, certificada Tonic, así como yoga expansión de curso de 200 horas. Lo más importante para ella es ayudar a las personas a estar más conscientes sobre su cuerpo, su mente y el alma a través de diferentes técnicas, con el objetivo de siempre entrenar la postura y encontrar el balance. Co-creadora de la metodología KINAM. Alejandra Cobo es primera bailarina del Cleveland Ballet, de San José Ballet, de la Ópera de Kassel, joven guardia de Ballet Nacional de Cuba y profesora de danza y pilates. Licenciada en Comunicación Humana y Educación Especial, con especialidad en logoterapia y análisis existencial. Psicoterapeuta y facilitadora en varios talleres de desarrollo humano e intervención en crisis. Co-creadora de la metodología KINAM. Su objetivo es la difusión y enseñanza de la práctica de KINAM como herramienta para la reconexión cultural, el fortalecimiento del cuerpo físico, la transformación espiritual y el desarrollo del potencial humano. Frank Díaz, sociólogo, antropólogo y lingüista. Hizo un posgrado en antropología física en la Academia de Ciencias de Cuba y otro posgrado en antropología cultural en la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. Es autor de Método KINAM, una enseñanza tolteca, una codificación de las técnicas de KINAM organizadas de acuerdo al simbolismo calendárico y cosmogónico prehispánico, entre muchas otras publicaciones. Aquí tenemos el libro, más vale aquí hacer esta difusión. Hoy, gracias a las investigaciones de Frank Díaz, sabemos que el KINAM era una disciplina desarrollada 1000 años antes que el yoga, la cual era practicada de manera general por la civilización tolteca. Y entre sus libros se encuentran Arias y Nahuas, Antiguos Vínculos Lingüísticos, Los Calendarios del Antiguo México, Xambalam, el libro Sagrado Maya y el último, Avatar de Quetzalcóatl. Y finalmente, me da mucho gusto también recibir aquí en el ITAM Eduardo Donde de Teresa, presidente de Fundación Donde, de la Junta Directiva y miembro fundador del Instituto Aspen de México, que además es un egresado aquí de casa, economista del ITAM y cuenta con maestrías en la Universidad de Harvard y fue beca Fulbright y Ford MacArthur. Presidente de la Fundación Donde desde 2003,
liderando su expansión a partir de 390 sucursales a nivel nacional, con la creación de una institución bancaria y otras fintechs y empresas financieras. Como saben, la Fundación Donde obtiene de 2017 la calificación AA+, y actualmente está lanzando un banco abierto digital. La Fundación, a través de su visión en 1994, desarrolló y opera el proyecto educativo más innovador y transformador para niños desfavorecidos a través de 200 espacios educativos en escuelas públicas. Como presidente de Torre Médica, lideró los esfuerzos para la construcción de la primera operación de atención administrada en el sector de la salud privado en México, la startup que vendió a finales de 2022 con un retorno para el inversionista superior al 40% anual. Como economista, Eduardo también desarrolló una importante empresa de consultoría en materia de antimonopolio y tiene varios proyectos de bienestar, incluido el centro de yoga más reconocido en la Ciudad de México y un centro de bienestar de primer nivel en la región maya Chamba-Lante. Los primeros años después de sus estudios de posgrado, de pregrado y posgrado, se desarrolló como jefe de planificación en el Ministerio de Salud y asesor en la Subsecretaría de Trabajo. Pues la verdad es que me siento muy honrado de contar con una mesa de personal tan competente para hablar de esto que nos interesa mucho en el ITAM, que se pueda hacer esta promoción y difusión. Así que muchísimas gracias por su presencia y adelante, Fran, te cedo la voz para que nos ayudes a conducir esta sesión. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias nuevamente a todos por venir, a todos, todas aquí en el público. Y en efecto, por ahí veo caras conocidas de nuestra clase de Hatha Yoga Restaurativo y Mindfulness, quienes les platicaba Delia y Ale, que les he puesto algunas de las posturas de Kian, ¿verdad? Hoyo, Marijo. Entonces, pues ahora van a ver de la fuente, que es esta maravillosa disciplina milenaria del poder tolteca. Entonces, pues sin más, adelante, Fran. Si quieres, arranco la introducción. Bueno, yo voy a dar una introducción como egresado del ITAM, para conociendo un poco el medio, y habiendo vivido lo que ustedes como estudiantes viven en general, y lo que ven y lo que tocan. Yo lo primero que quería señalar es, en base a mi experiencia y en base a lo que viví, les haría la pregunta. Casi todos ustedes conocen lo que es el yoga, ¿no? ¿Alguien de aquí no conoce qué es el yoga? Yo creo que si ustedes hacen una pregunta, en general, el yoga es conocido en todas partes del mundo, y en México particularmente es ampliamente conocido y practicado. Y en base a lo que vamos a ver, si yo les dijera por qué el yoga es tan practicado viniendo de la India, y el Kinam o las posturas toltecas y toda la enseñanza tolteca no lo es, siendo nosotros habitantes de Anáhuac, ¿no? Entonces, muchos dirían, no, pues, ¿quién conoce eso, no? ¿De qué se trata eso? No, nadie lo conoce, ha de ser poco importante. Y yo lo que les diría es, número uno, en base al entendimiento que tenemos en la Fundación sobre el tema educativo y el tema de identidad en México, que es uno de los más graves que aunque no lo crean, el yoga es la base de la independencia de la India. ¿Alguien sabe por qué? Gandhi, ¿Pero por qué? que lo practicaba. Así es, así es. O sea, la formación fundamental de Gandhi es el yoga. Es la fundación fundamental de él y de su maestro, que es Sri Aurobindo. Entonces, lo primero que les diría es que el país hoy más poblado del mundo, una de las tradiciones espirituales más poderosas del mundo y más diseminadas en el mundo, logra su independencia en base a qué? Fundamentalmente en base a una persona que tiene un trabajo muy profundo en el yoga, tiene un nivel de evolución muy avanzado y encamina la independencia de la India. ¿Con cuál base? Las raíces de la India, ¿no? Que conocemos con la India, en realidad no se debería llamar la India, ya viene el cambio del nombre. Entonces, lo primero que les diría es, las raíces son tan importantes que son la base fundamental de la independencia de la India.
¿por qué aquí nuestra independencia no se fundamentó en las enseñanzas de Anáhuac? Porque no hay independencia. La realidad es que este país no es independiente, ¿ok? Esa es la realidad, ¿ok? Si ven en sus cursos de historia, ¿cuál es la raíz de la independencia? ¿Alguien sabe por qué arranca la independencia en México? ¿En su país? ¿En nuestro país? ¿Por qué arranca la independencia en México? ¿Alguien lo sabe? Bueno, por lo que sucedía en España. Claro, no arrancó por un movimiento cultural poderoso de libertad interno. ¿Arranca por qué? Pues porque derrocan al rey de España. Por vaivenes políticos. Por Napoleón derroca al rey de España y entonces los criollos de México dicen, pues no vamos ahora a tener a un rey francés. Mejor traigamos al rey y que el rey se venga a gobernar la Nueva España. Y así arranca el movimiento de independencia. ¿Cuál es la consecuencia fundamental de un movimiento de independencia que no busca la independencia conectado con sus raíces del pueblo, de los pueblos originarios? ¿Cuál es la consecuencia? Este país. Este país. Gente maravillosa, pero institucionalmente el país tomado. Hace 2 semanas Chiapas tomado. Váyanse al norte del país y a partir de ciertas horas no pueden circular en las carreteras. Una historia de corrupción sistematizada. Y de esos gobiernos, de los recientes, muchos egresados hemos participado. Muchos. Con las mejores enseñanzas académicas, ¿no? Importadas todas de los modelos económicos de Chicago, ¿no? La piedra filosofal de cómo sacar a un país adelante. Y vean la consecuencia. Hay más pobres hoy que hace 40 años. ¿Por qué? O sea, yo los invito a través de esta práctica como semilla, a hacerse la pregunta ¿por qué? Nosotros llevamos 30 años trabajando con 80,000 niños diarios en zonas urbanas marginales. ¿Ok? Y les diría, estamos como estamos, porque en realidad nunca nos hemos independizado. Aunque parezca paradójico. ¿Ok? Porque nunca hemos reconectado con nuestras verdaderas raíces. Por eso, ni ustedes ni yo tuvieron la oportunidad de conocer todo el legado de Anáhuac. Es un legado que, como ahorita va a hablar Frank, Delia y Alejandra, en muchos sentidos es más poderoso que el yoga. Y lo ignoramos como mexicanos. Es increíble. Y Iyengar, uno de los maestros más famosos del yoga, en un momento tuvo acceso a un libro de piezas prehispánicas. Y le dijo a una maestra suya, a Gerta Rojo, una de las más maestras de yoga en México, yo creo que en la India conquistamos o llegamos a América antes que los españoles, porque ve las posturas, creyendo que veían las posturas de yoga y decía, seguro hubo una influencia cultural. Viene Gerta a investigar a México y después de un año de estudios regresa con Iyengar y le dice, en efecto, todo eso que dices es real, pero es anterior al yoga. Es anterior al yoga. Así es que si algo pasó fue que ellos nos llevaron la influencia a nosotros, no nosotros a ellos. Todo lo que les diría es, qué tristeza que tengamos un legado tan maravilloso como el del yoga, que hoy conquista el mundo entero, y nosotros, habitantes de Anáhuac, herederos de Anáhuac,
ignoramos absolutamente un legado tan poderoso como ese. Y por ignorar eso, y por ignorar nuestras raíces, nuestras verdaderas raíces y no las mentiras que nos han contado, en parte estamos como estamos. Porque seguimos copiando modelos, seguimos desconectados de nuestras raíces como país, gobernantes gobernantes y empresarios que lo único en lo que piensan es en el modelo que existía desde la época de la colonia. ¿Cuál es? Extracción. Extracción. Todo lo que se hace en este país, sean gobernantes, sean empresarios, es extracción. Se genera riqueza y se lleva la riqueza. Lo mismo que sucedía en la época de la colonia. Explotaban las minas, explotaban a la gente y se llevaban todo a España. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual. No hay que irse con la finta. Sigue siendo exactamente igual. Se vendió la modelo. 100 años de trabajo de miles y miles de mexicanos. ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Se quedó en México? No, se fue. Y como esos, todos los ejemplos, los gobernantes, ¿no? Peña Nieto, la Catulana, ¿y a dónde se la lleva? Pues a un castillito en Italia, ¿por qué no? ¿Por qué no un castillo en Oaxaca? Porque seguimos igual. Estamos bajo un sistema de extracción igualito que en la colonia. ¿Por qué? Porque no ha habido real independencia. ¿Ok? Y no ha habido real independencia porque, en general, no hemos accedido a reconectar con nuestras raíces. Este es un punto de partida, ¿ok? Que les vamos a exponer. El gran experto y Franca, una persona que lleva años trabajando en esto, motivándonos a que reconectemos y conozcamos nuestro verdadero legado y lo que propone, porque no es un tema de irse hacia atrás. La propuesta espiritual, cultural, social, económica de Anáhuac es tan contemporánea y tan útil en este momento como nunca lo ha sido. Como nunca lo ha sido. El modelo capitalista en muchos sentidos trae un desgaste tremendo. Voltemos a ver qué nos propone el legado de Anáhuac, que duró 8,000 años, que lograron tener primero el cero, que el calendario de Anáhuac, ¿no? Nosotros solo nos vamos con la cinta de los sacrificios humanos, ¿no? Y de todas estas historias. ¿Quién se fija que el calendario de Anáhuac tenía una precisión casi equivalente a la de los cálculos de la NASA sobre el calendario del planeta? Es decir, 2,000 veces más preciso que el calendario que usamos nosotros como herederos de Europa. ¿Por qué denostamos una civilización que hace 3,000, 4,000 años fue capaz de hacer una calendárica que solo cuando llegó la NASA a hacer los cálculos se le acerca? Por lo mismo, porque nos han engañado y nos hemos creído las mentiras y no hemos estado a la altura de la herencia que tenemos. O de refutarlas, ¿no? Así es, refutarla y recolectar, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es mi introducción y ahora sí dejo a los expertos hablar sobre Kinam y sobre todo este legado específico de la parte de Kinam. Frank. Ok, gracias. Pues tocaste varios temas que me gustan más que Kinan, ¿no? Ya no sé ni por dónde empezar a hablar, me traía, pero quiero decir muy brevemente. Yo no me dedico a ejercicio físico ni nada. Yo me dedico a las lenguas nativas de México y a la literatura que generó este país. De paso les digo una cosa, por lo menos en mi experiencia, que es de toda la vida dedicada a la antropología mesoamericana, y a partir de la lectura de los textos religiosos prehispánicos,
Les puedo decir con toda confianza, ¿sí? Esto de los sacrificios humanos, los caníbales es un cuento. Es falso, no es real. No estoy diciendo que en México antiguo no hubiera un loco que comía a la gente. Como en México del futuro lo va a seguir habiendo, como en todas partes, ¿no? O que no hubiera sectas, todavía hay sectas de sacrificadores, todavía en el siglo XXI. No estoy diciendo que esos fenómenos sociales no existen, sino que el modelo ideológico que se generó en el México antiguo no necesitaba de esas cosas, no las admitía, las rechazaba, las denunciaba. Les voy a poner un ejemplo. Y me extiendo un poquito en esto porque esto les va a dar una luz diferente para enfocar las imágenes que traen. Ustedes oyeron hablar de Quetzalcóatl y saben probablemente que Quetzalcóatl no era un dios en el cielo, sino un ser humano. Era el título de una persona que vivió en un momento concreto. Se sabe el año en que nació, cuando murió, quiénes fueron sus padres y demás. Para vikingo. ¿Ok? ¿Sabe dónde nació? Se conoce, su familia probablemente tenga todavía descendientes. Oyeron hablar también que en su época hubo una guerra muy fuerte aquí en esta zona. Y estaban avanzando grupos que venían del norte desesperados porque no había comida allá en el norte. Fue una microglaciación que empujó a los pueblos hacia Náhuatl. Algunos de esos grupos estaban tan desesperados que cayeron en la práctica de los sacrificios humanos. Quetzalcóatl, que era el gobernante en ese momento, lo prohibió rigurosamente y dejó unas leyes muy claras, hasta la época de los españoles. Teniendo ese testimonio tan claramente aceptado, reconocido incluso por, yo creo que más de 20 cronistas españoles, no estoy hablando de los nativos. ¿Por qué se insiste en que si ves metafóricamente, ves a Venus cayendo en el horno del sol, porque hay una ocultación de 90 días, eso es que sacrificaba a una persona y se la comía? ¿Por qué se insiste eso? Incluso en un medio de educación masiva como la revista Arqueología Mexicana. La respuesta a esta pregunta explica por qué no conocemos el pasado de Anáhuac y el pasado de la India. Hay otro tema, ahora que lo mencionaste. La independencia de la India se empezó a gestar en 1902, realmente, cuando el monje Vivekananda llegó a Europa y después a América con el yoga. Es decir, se trató no solo de una toma de conciencia interior adentro del país, sino también de una percepción exterior que retroalimenta esa toma de conciencia. El yoga llegó a adquirir un alto estatus cultural, era algo que venía de arriba. Ya no se trataba de pobres nativos, ¿no? Y por supuesto que eso cambió, bajó las aduanas de tanta gente que tenía prejuicios. De hecho, en la dependencia de la India participaron muchísimos occidentales que no lo hubieran hecho de no haber tenido ese adelanto, esa nueva luz. Pero bueno, a no extendernos más, les quiero mostrar unas imágenes que traje. Por favor, si pueden ir pasando, es un poco así al azar. Solo vamos a ver puntos básicos como el siguiente. México forma parte de una cuenca cultural a la que los nahuas le llamaron Anáhuac. La época en que Anáhuac estaba en su esplendor, la lengua franca, la que hablaba todo el mundo, era el náhuatl clásico. Lo que le llaman náhuatl clásico es un nombre moderno. En realidad el náhuatl no se llama náhuatl. Náhuatl porque decir lengua. El náhuatl clásico se llama Tepilatolia. Ya no se habla acá. Se extinguió en la década de 1820. Otro dato para que tengan en cuenta. Es decir, se extinguió en cuanto fallaron las condiciones que permitían esa cierta autonomía que tenían las naciones nativas. En cuanto México dijo, yo soy una sola nación, los demás ya no caben. Se extinguió no solo el náhuatl clásico, también el maya clásico, el zapoteca clásico, todas las lenguas clásicas que venían. Lenguas clásicas son aquellas que generaron literatura y reglas y demás. Ahora bien, este nombre de Anáhuac era reconocido en todas partes. No quiero irme hacia el norte para que no parezca ciencia ficción, pero en realidad el nombre de Anáhuac llega hasta lejos como Asia. ¿Sabía eso? Sí. Como Asia. Y hacia el sur, quién sabe hasta dónde, pero por lo menos toda Centroamérica todavía va a encontrar varios lugares que se llaman, esta es la zona tal de Anáhuac, así, en sus lenguas locales. Si alguien le dice, sí, pero Náhuac es una palabra. Náhuatl. ¿Por qué no maya? ¿Por qué no inglés? Bueno, México es una palabra náhuatl y todo va a ser. Es decir, de alguna manera tenía que llamarse, y en esa época se llamaba Anáhuac. Anáhuac no era México. México es un pedazo de Anáhuac.
Anáhuac no era un país políticamente hablando, una cuenca cultural. Es decir, tenía un foco, el centro cultural de Anáhuac es la frontera actual entre Veracruz y Tabasco. Ese era el centro. Ahí se generaron las principales instituciones y fueron irradiando a sur y norte. Hay una etapa de la historia de este país que no se conoce, que probablemente esté, alguna gente dice que hasta en las selvas amazónicas, pero por lo menos en las selvas de Centroamérica. Porque los mecas vinieron del sur, no bajaron. Y la verdad que no se sabe, vinieron ya con esas grandes cabezas y haciendo arte superior y demás. En algún lugar desarrollaron, en algún lugar llegaron a las instituciones culturales. Otro asunto importante es esto. Así como existe, por ejemplo, una cuenca cultural cristiana, que tiene el cristianismo como ideología, una cuenca cultural islámica, budista, hindú, etcétera, taoísta. En Anáhuac existió una ideología asumida por todos, que era la que determinaba si esta persona es parte o no de esa civilización. Se llamaba el náhuatl toltecayo. No es un término moderno, tampoco toltecas son los que vivían en Tula. Tula es un genérico, esta ciudad donde estamos se llamaba Tula también. Solo quiere decir capital. Tola Tenochtitlan, Tola en Chicocotitla, lo que hoy ustedes conocen como Tula, Tola en Cholula, Tola en Cholula, etc. Es un simple título, quiere decir ciudad capital. Por lo tanto, cuando voy a hablar de los toltecas y las toltecayos, olvídense de esa definición estrecha que es de hace 100 años, que es de un pueblo, que es un grupito de gente. Los cronistas dijeron que cualquiera persona culta era concebida como un tolteca. Y los toltecayos tenían unos parámetros, por ahí se podía medir la cultura. Tenía además una vocación. La toltecayo era el intento de unificar los símbolos de instituciones. Símbolos de instituciones unificados. ¿Por qué? Para evitar el roce cultural, para evitar la pérdida de energía, para evitar las contenciones, para evitar lo que está pasando hoy en el Medio Oriente o en el Cercano Oriente. Están hablando de lo mismo y sin embargo quieren que haya la guerra porque no se entiende, porque hay roce entre instituciones culturales. Ese roce que cuesta cada año miles y miles de millones de dólares, y además de mucho sufrimiento, se le puede permitir un conjunto de civilizaciones que se conocen, que son vecinas, que pueden depredarse, que pueden pedir ayuda, etc. Pero no podía permitírselo a la civilización de Anáhuac, porque estaba aislada en el territorio. La cosa era tan grave que si no hubiera llovido en 4 años, una sequía de 4 años hubiera matado a esa civilización. Tuvo que pasar con la de Perú. Es la maldición de las civilizaciones aisladas. El hecho de que hoy estemos hablando de los anahuacas indica que inventaron algo. Una fórmula para sobrevivir, una fórmula que nosotros no tenemos porque no nos hace falta. Pero si la cosa sigue así, si la población sigue creciendo, si el planeta sigue estrechándose, vamos a tener que aprender a normalizar los símbolos de instituciones, nos vamos a extinguir. Y no quiero caer en catastrofismo, es simplemente una constatación de un hecho. La siguiente, por favor. Ok. Fíjense que la arqueología ha tipificado varios sistemas de entrenamiento en el México antiguo, en Anáhuac. En otras palabras, esto que les voy a mostrar no es especulativo, simplemente vamos a ver imágenes y ustedes se darán cuenta. Por ejemplo, los deportes, ¿verdad? Hombre, eso es más que conocido. No solo había deportes, sino que se conservan hoy en un montón de comunidades deportes prehispánicos. Creo que hay como 70, ¿no? En la escuela de deportes prehispánicos registrados. 200 que se conservan del pasado. De hecho, ya hay una Asociación Nacional de La Deportes Asociación Nacional de Deportes muy fuerte. Están trabajando muy duro. Sí, sí, oí hablar de ellos. Pues bien, ¿oyeron ustedes decir que sacrificaban al jugador de pelota? Al capitán. Al que fallaba, al que ganaba, al que ganaba. todavía no se ponen de acuerdo a los arqueólogos. Por supuesto, no hay absolutamente ninguna evidencia arqueológica de eso. Nacional. Nacional y tonto, los cronistas registraron el juego de pelota en detalle y lo más que decían es había fuertes apuestas, estaban las casas, a las esposas no apostaban, porque había su machismo en esa época. Pero no hay que sacrificar a nadie, sino que se va a meter a jugar pelota, por favor. Yo le digo a la antropología oficial, si van a inventar un cuento, por lo menos algo plausible, una constante. Juan de Pomar y Cichot y Durán describen
Eran unos atletas fabulosos El detalle. que elevaban a 1,5 2 metros. Atletas Había- profesionales. Era muy duro, Sí, había sí. rotura de huesos, pero era Claro. impresionante. Gente que se dedicaba profesionalmente a eso toda la Y me vida, gusta que los mataban después de terminar el partido. Y por otro lado, no queda la menor evidencia de esas hecatombes en el terreno de juego, ni en el cementerio asociado, ni nada de eso. Una historia. La siguiente, por favor. Ok, artes marciales. Esta es otra cosa que en náhuatl se llama yayaot. Es algo que reportaron los cronistas y es una necesidad para civilizaciones como la de Anáhuac. Cuando tú tienes una civilización aislada en el territorio, tú tienes que desfogar a esos jóvenes, tienes que darle algo que hacer. La cosa ha llegado a tal punto que si había demasiada paz, citaba una guerra florida. Es decir, ok, vamos a fingir que estamos, queremos los dos este pozo y vamos a pactar la guerra a 40 muertos y el primero que gane dice que gana el pozo. Algo así. Así es. No estoy diciendo que no hubiera guerra de verdad en Managua, en su momento las hubo. Pero la institución de la guerra florida, que era equivalente a los torneos de la Edad Media o a los torneos de los samuráis, no era luchar así a las malas, también era entrenarse. Eso era necesario en Mesoamérica para que no estallara la sociedad. Entonces vamos a encontrar mucha referencia en mucha iconografía, muchas instituciones asociadas además al tema de la guerra florida. La siguiente, por favor. Aquí les traje, les quería mostrar esto. La variante anahuaca de boxeo. Especialistas dicen que que sí era de caracol pulido, pero yo pienso que era de algodón, que tiene glifo del algodón. Pienso que era. O sea, hay otra que tiene bien marcados los. Sí, hay otras que sí son caracoles, que soy, o sea, Creo que esa ya es más para la guerra, ¿no? Más para destruir. por lo menos aquí en el entrenamiento eran 4 por lado, no eran 2 como ahora. Y pues no, pero se estuvieran matando, ¿no? Estaban entrenando. Pero era parte de Yayao, del arte militar. La siguiente, por favor. La danza. Cuando pensamos en danza prehispánica, solemos imaginar a los desplumados que andan por la calle. No tiene nada que ver. La iconografía no tiene que ver con eso. De hecho, hay un cronista, a ver si me acuerdo, que dice que ellos tenían prohibido usar plumas. Las plumas solo eran para los santuarios y para los dioses. Y había que ganarse. No la podía usar la gente. Las plumas eran grados militares, no penacho ni nada. Una pluma colgando, además, era un grado. No plumas, siguiente rango y así. Yo me lo sé, 3 plumas aquí son 16 prisioneros. Así es, ese tipo de cosas, las medidas. Pero de ninguna manera. Así es público en general. Eso empezó en la época de Porfirio Díaz. Se asentó a partir de la película de Hollywood y se ha convertido en un modo de vida de un grupo de gente. Con todo respeto, lo estoy diciendo, con todo respeto. Pero son gente que por lo general ama sus raíces, quieren hacer algo, pero es que no basta con ver una película. Tienes además que estudiarlo y tener sentido común. La danza prehispánica era más bien tipo como danza hindú o algo así, por lo que queda en mi iconografía. Está muy poco estudiado. Sofía también, ¿no? Más que Como danza hindú o algo así. Hay algunos pases coreográficos. Aquí no se los traje, pero hay escenas donde se ve que el artista trató de expresar el movimiento estirando una pierna, un brazo, poniéndole varias piernas a un personaje. Y tiene disciplina tremenda. Claro. Leí en Durán que, por ejemplo, si alguien cuando entrenaban, si se equivocaba alguno, había severos castigos, pero severos Bueno, castigos. Ya Y ahí eso era tipo de- concentrados en la danza que no ya debe era ser. tipo de trámite. Sí. También había 2 tipos de danza. Mitotilistli y náhuatl. Mitotilistli era una danza, los españoles la prohibieron enseguida, los cristianos la prohibieron enseguida, porque decían que se prestaba para el relajo. Tenía pases así, que había parejas, bueno, ya te imaginas, y eso no era tolerable en aquella época. Pero la danza náhuatl era solemne y era sacerdotal, y había que hacerlo como era. Y el novicio que estuviera extraño, ¿bebiste o qué te pasó? En fin, si me pone la siguiente, por favor. Otro arte muy interesante de México antiguo es la circense o escenográfica, no sé ni cómo llamarle a esto. Incluye, aquí no se lo puse, pero incluye representaciones de títeres. ¿Sabes lo que son los títeres? De las manos. Eso de las manos. Bueno, yo me imagino que eran para niños, pero no veo a los adultos mirando títeres, pero sí quedaron plasmados en la plástica. Es algo que no se ha estudiado. Se lo digo por si alguno de ustedes se anima a hacer una investigación, una tesis o algo, son cosas muy interesantes que quedan. La siguiente, por favor. El hecho de que todavía se conserve una de estas artes
nos dice cuál era el rigor con que se preparaban aquellas personas. Estamos hablando de profesionales, de escuelas, de instituciones, de maestros. No era algo así. Si en algo destaca la cultura de Anáhuac, es en la institucionalización. Le era necesario. Por lo tanto, las artes estaban codificadas. Había sus escuelas. No cualquiera podía ponerse a entrenar porque todos lo acusaban. Era un sistema que funcionaba en la medida de que fuera eficiente y fuera racional y que tuviera las cosas supervisadas y demás. Vamos a olvidarnos entonces de esta imagen moderna de tradición oral, de abuelitos. Eso es lo que quedó después, que acabó la civilización, por Dios, después de la invasión. Pero antes eran otras instituciones. Eso somos, dijo que había 78 escuelas solo en Tenochtitlan. Sí. 78. Imagínate. Estaban muy codificados. No puedo acordar de 10, 15 escuelas. 78. Bueno, eran especializaciones, pero todas tenían, eso lo dicen varios cronistas, Escritura lo explica muy bien, todas tenían unas materias, 5 materias básicas. Ya sobre eso había las especializaciones. Me llamó la atención que una de estas escuelas era de traductores. Lo que tú dices, bueno, ¿para qué los mexicanos necesitaban traductores? Había embajadas, había diplomacia, o quizás para lo comercial. Y la de ensueño, solo dedicada al sueño. Sí, había una escuela de ensueño, porque ahora no de hecho, es de la que más evidencia ha dejado porque los padres cristianos estaban asustados por el tema y trataban de erradicarlo. Uno de ellos, Olmo, dijo así: nuestro Dios nos ha ordenado quemar a todos los que sueñen. Así lo escribió sin pena ninguna. Usted puede imaginar personas que estaban evangelizando, que le digas, Dios ordena quemar al que sueña. Está rarísimo todo eso. Pero era el siglo XVI y bueno, son otras formas. La siguiente forma, sí. El aliento. El aliento es uno de los temas más tocados, más mencionados en la fuente, pero de manera un poco encriptada, porque era parte como de procesos sacerdotales. Se hacían los monasterios. Se conservan varios nombres de técnicas de aliento. El nombre genérico es Erigimati, y se dice claramente que era manipulación del aliento tipo pranayama de allá de la India, algo así. Y que hay muchas representaciones. La siguiente, por favor. El aliento lo representaban como serpientes que salen de la boca. Estos eran los alientos. Y también con un pico de pato. Asociaban el pico con el soplo. De modo que un ser humano con un pico estaba representando a Hécate. El aliento era tan importante que tenía a Dios. Era el Dios del aliento, Hécate, que fue el que dijo, se ha hecho y fue hecho. Porque el mundo fue hecho por la palabra, según aquellas creencias. La siguiente forma. Otro tema tremendo es el de los gestos manuales. Ese tema da para mucho. Arriba cogí al azar así rápidamente algunos glifos de escritura maya que tienen manos. Es decir, los gestos manuales estaban tan codificados que servían para escribir. Así, escribir. Tenían sonidos, ni siquiera eran ideogramas, sino que tenían un valor fonético. De modo que tú ves ese gesto en un códice, sabes si vale paz, mu, etc. Una cosa llamativa es la siguiente. El lenguaje de los gestos en Anáhuac lo extinguieron rápidamente. Yo me imagino que, estoy especulando, pero me imagino que porque era una forma de transmitir información que el otro no se diera cuenta. Y eso era, en aquella época era casi imposible, tenía que estar muy transparente. Pero en Norteamérica se conservó. Hasta hoy los miembros de la Reserva de Norteamérica siguen diciendo que ellos aprendieron el lenguaje de gestos de México. Si lo dice, lo aprendimos allá abajo. Y todavía quedan algunos viejitos que lo conservan. Es notable. Otra cosa rara, usan este lenguaje para hablar con gente de otras naciones que tienen otra lengua. Y sirve como lenguaje de sordomudos. En otras palabras, era práctico, no son gestos simbólicos, no, totalmente práctico. Pero el hecho de que tú puedes ir desde Canadá hasta México con ese lenguaje que entiendes entre las naciones, quiere decir que además era un lenguaje pannacional y que no estaba sometido a una ley que se generó justamente para la comunicación. Quedan instituciones muy raras, muy interesantes, que vale la pena rescatar. La siguiente, por favor. Aquí les puse algunos Muy ejemplos. incluyente, Sí. ¿no? Muy incluyente, no dejaban afuera. Mira, Otro que no entendía. existe la evidencia, por algo lo hicieron. Ellos mismos dicen que era el lenguaje que tenían para
para hablar con otro pueblo. Aquí tiene, por ejemplo, Sioux y no sé, Lakota, con lenguas muy diferentes. Pero no tenía problema de encontrarse porque todos aprendían el mismo lenguaje. La otra cosa es que dos reporteros del siglo XIX de Estados Unidos insisten en esto. Lo aprendieron en México, pero cuando tú buscas en México del siglo XIX ya no quedaba evidencia. Entonces uno tiene que empatar los detalles, ¿no? A ver qué pasó. Pero si buscas en el siglo XVI, ves que cuando llegaban los padres a platicar, uno de ellos, Durán, observa, estaban hablando entre sí con gestos, no me interrumpía, pero estaban hablando entre sí. Entonces yo imagino que oye, eliminen esto. Ahí les puse varias imágenes para que vean lo intencional de los gestos. Aquella de allá, por ejemplo, es una estatuilla, una escultura mexica, tiene el gesto de meditación. Cuando vean este gesto es para no tocar. Palmas hacia arriba para que no haya distracción sensorial. Por eso se asocia a determinado rostro, forma de poner la boca, etc. Si alguna vez estudian esta iconografía, vean esos detalles. No solo la posición del cuerpo, las manos, pero los ojos, la boca, la posición de la cabeza. Porque ese arte estaba obligado a expresarlo todo a la vista. No es como nosotros que garrapateamos cualquier cosa y después ponemos un párrafo escrito, ¿no? No era así. No conocía esa, parece que tiene 6 dedos, o estoy mal. Oye, yo tomo más que tú porque no veo ni... Estoy medio ciego. Está interesante ese detalle. Curioso. ¿Sí? Ya ve que en Mamaya también hay... Para poder Sí, yo también. estudiarlo. ¿No tiene 6 dedos? Estoy bien, estoy mal. Son 5. ¿Sabe que sí? Tiene 5 sí y 1. Bueno, Pero significa otra cosa. y aquí vamos a mencionar algo que habló Eduardo. Fíjense que este profesor y allá de la India, cuando le llevaron, yo me enteré de esa anécdota, y también que cuando esta señora le llevó imágenes de México y le dijo, mira, este es de tal época, este es Olmeca de tal época, etc. Les dijo esto, yo pienso que de ahora en adelante no van a poder escribir ningún libro de yoga si no empieza por México. Así le dijo. No. Porque es evidente, aquella estatuilla de allá es Olmeca. Vamos a poner, te voy a decir, 1500 más 1300, como 3200 años antes que se hiciera esa codificación que está en el Hatha Yoga Pradipika, que es lo que te dice, ¿no? ¿De qué se trata la postura? No hay manera de decir que vino de la India. Ellos sacaban una revista especial Sí, y sacaban el artículo de Kinam en inglés, ¿te acuerdas? Sí. Yo tengo esa revista. Sí, algo. En la India le hicieron más énfasis. Sí, lo escribió brillante por todos lados. Esta postura que ven aquí todavía se usa en los campos, yo la encontré en los campos de Morelos, y es así, les voy a decir de qué se trata. Así como nosotros damos la mano, siempre a la derecha. Fíjate, es un rito. Y además, si lo das cruzado, se ve raro. ¿Por qué? Bueno, ellos tenían esas mismas convenciones y todavía lo tienen. Es decir, a ver si me acuerdo. Si tú le das algo, reciben así y cierran acá. Y tú dices, ¿por qué cierras? Para no recibir más de lo que me está dando, de lo que yo veo. ¿Okay? Si hay segunda intención, lo estoy bloqueando. Y andar es con la derecha y también cierra para no dar más de la cuenta. Es decir, estos extraños, cosas muy raras. La siguiente, por favor. Postura simbólica. En un libro que escribí le llamo Posturas de Poder por marketing. Está de moda la frase de poder, pero en realidad son posturas simbólicas relacionadas con el culto. Pero son posturas que sabemos que se usaban en medio de escenificaciones teatrales, que era la manera de comunicarle al pueblo los mitos. Es decir, esas escenificaciones eran para que la gente viera cómo es el mito y también algunos detalles arqueológicos indican que la gente participaba en hacer eso. Por ejemplo, en una esquina de uno de esos teatros se encontró media tonelada de picos de piedra. ¿Sabías tu historia? Sí. ¿Por qué tú tienes tantos miles de picos de piedra ahí en una ceremonia pública si no es para darle a cada cual que participe? En otras ceremonias se sabe que todo el mundo, los sacerdotes invitaban a todo el mundo a ponerse cuclillas y dar saltos y probar como ranas. Vamos a decir que pidiendo lluvia, ¿no? Era parte de la mitología. Aquí les trae algunas hiperposturas. Estas no se practican en China porque es exagerado, pero dan fe de la existencia de tradiciones rígidas de enseñanza. Porque esta postura no la puede hacer cualquiera. Esto hay que entrenarse. Hay escuela ahí. La siguiente, por favor.
Seguimos el tema de esta postura del puente, que aparece muchísimo, por cierto, y desde el Ecuador hasta acá, hasta México. Aparece muchas veces en la arqueología. Esta postura del puente, se la pongo como ejemplo, representaba el paso del mundo de los vivos al mundo de los muertos, por encima del río del inframundo, que yo pensaba que el inframundo era un río. Es decir, tiene su simbolismo, tiene su historia detrás. Conocemos algunas de esas historias, en otras no. En esta, por ejemplo, no sabemos por qué hacían esto, pero es evidente que están tratando de armar un círculo. Es el emblema de lo completo, tanto entre nosotros como en ellos, por supuesto, de lo que se completa. Esa postura también me parece muchísimo. La siguiente, por favor. Las posturas invertidas, por alguna razón, yo creo que esotérica, yo no acabo de entenderla, los antropólogos le llaman a estas posturas reales. Yo no las veo asociadas a personajes con estatus de gobierno ni nada, ¿no? Personajes generalmente desnudos, algunos son flacos, otros son viejitos. Es decir, se asociaban con ascetas o con monjes. Pero en la antropología tú las estudias como posturas reales, aparecen con mucha insistencia. Estas que les traje, las tres, son de aproximadamente 1200 antes de Cristo. Esa Olmeca, digo. Sí, Tlatilco Olmeca, con Francisco Olmeca. Simplemente no hay manera de que hayan sido copiadas de la India. En la India en ese momento no había ese grado de codificación, por lo que no estoy diciendo que el yoga haya sido tomado. No, para nada. El yoga se desarrolló por su cuenta, de arte de acá también, a partir de unos principios básicos que seguramente podría encontrarse en el norte, en la meseta central tibetana o en el norte de Asia. La siguiente, por favor. Aquí vemos más posturas invertidas. Esto que ven aquí como una llama, en otras imágenes es la fronda del árbol. Si esto que me mandó Julio Diana es una postura muy icónica y representa la semilla que cae a tierra y fructifica. En fin, que son historias detrás de cada postura muy bonitas. Seguimos pues. Aquí ven posturas, a ver, lo distingo bien, posturas de guerrero. Esta que hoy le llaman el caballo es algo bastante típico en el arte y es entrenamiento militar. La postura del cargador es lo que en arquitectura se llama atlas, el elemento que sostiene. Pero ¿por qué en forma humana sosteniendo? Bueno, ese ser que sostiene, ustedes han oído hablar de él como Tezcatlipoca. Es un sostenedor de los negocios. Sostiene hombres y mujeres. La práctica. Hay, sí, hay iconografía masculina y femenina. ¿Sí? Todas con esta iconografía de delgados, desnudos. Es decir, había linajes masculinos y femeninos, quizás incluso mezclados. La siguiente, por favor. Esta serie de posturas son muchas. Representa la evolución de la semilla, la eclosión de las semillas. Sí. Seguimos. Aquí posturas devocionales. Seguimos. Aquí vemos un chamol con movimiento. Generalmente se piensa que chamol es así rígido. No, tiene un montón de movimiento. La siguiente, por favor. Postura del pelotero, la postura de el atleta Olmeca, ¿no? Sí. Otra de las estatuas viejas que muestra la antigüedad del sistema. Seguimos. Esta es el Xochipilli. Esta posturita chiquitita, las dos tomas, se las trae para que vean lo icónico. Lo icónico, lo esquemático del símbolo. No es nada accidental. La siguiente. Miren, estas son posturas de loto. Una es huasteca, la otra olmeca, y la de acá es de las culturas del norte, es decir, Jalisco por ahí. Y observen cómo cruzan los pies. Si ustedes quieren evaluar esta iconografía en el México antiguo, intenten esa postura. Y ahí verán si había otra tradición. Y con esto, bueno, ya llegamos a cómo se practica en la actualidad. ¿Puede seguir, por favor? Sígueme, ya creo que con esa terminamos. Ok. Esta es mi ponencia. El tema es sistema de ejercitación en el México antiguo y el punto a atender es la intencionalidad de la iconografía, la intencionalidad de las posturas y de los gestos. Luego, sistema de transmisión de información en el México antiguo. ¿Por qué no se conoce en la actualidad? ¿Por qué se prefiere algo que viene de fuera?
Él tiene la respuesta. Yo llevo décadas preguntándome eso. Bueno, para Hay empezar, que pues no dedicar- lo conocemos, ¿Eh? ¿no? Para empezar, no es conocido. No Mira, podemos practicar lo que todavía ni siquiera hacemos. ok, pero ¿sabes que hubo un pasado? Eso sí lo conoces. Y hay que Bueno. prestar atención. Créeme que cuando yo nací allá donde nací, no lo conocía. Hay que prestar atención. Claro, no se trata de un deber moral ni nada de eso. Yo les sugiero ir a este tema con curiosidad. Simplemente, con curiosidad. Ya después empieza a ver otros tipos de acercamientos, ¿no? Hay algo de lo que tú comentaste que me gustaría mencionar. El rescate de las raíces como factor de, vamos a decir, de corrección moral de la sociedad. Esto es algo que se ha probado en la India y en China. El rescate de las raíces como factor de impulso a la economía nacional. India, China y también Japón. Es decir, no estamos hablando de algo quijotesco ni de algo. No estamos diciendo que sin un acercamiento a las raíces, sin una aceptación de las raíces y sin aprender de las raíces, lo que las raíces tienen para enseñarnos, simplemente no hay futuro, futuro nacional, quiero decir, futuro como empleado, como dependiente, sí, pero futuro como gestor de motivos culturales, no, porque la economía y la política son epifenómenos, no son el fenómeno, son ecos de la cultura. Bien. Pues muchas gracias, de verdad estoy súper impresionada y encantada de la vida. Vamos a ponerles un pequeño video que es una capsulita para que vean un poco lo que es KINAM, sobre todo los estudiantes que no están cerca de la práctica. Aquí veo gente que ya mucho más cerca, entonces nada más y continuamos nada más con una pequeñita presentación. Perfecto. Gracias. En promedio anual, respiramos 7.800.000 veces, absorbiendo el equivalente a la vitalidad de casi 400 árboles, como la mayoría de los entrenamientos físicos que usan la respiración como fuente de energía, pero que solo una logró trascender la barrera del tiempo para que nuestro cuerpo, mente y espíritu alcanzaran su máximo potencial. Luego de más de 3 décadas de investigación, el antropólogo Frank Díaz reveló el gran secreto que aguardaba para nosotros la disciplina chamánica tradicional que practicaban los toltecas del México antiguo, KINAM. La certificación en KINAM es una metodología de ejercicio físico 360 rediseñada por 2 grandes master trainers de ejercicio funcional, danza y sistemas de pilates, con base en las antiguas posturas de poder toltecas que se alinean con los 4 rumbos sagrados y aportan en cada dirección equilibrio, fluidez, fuerza y energía vital. Un entrenamiento que concentra y canaliza la energía corporal para acceder a un nuevo nivel que solo tú y tus alumnos sabrán explicar. Pues más modernizado. Bueno, fue un pequeño casi comercial, pero lo importante de traerles esta práctica es, pues, sabemos que hay mucha historia detrás, hay muchísima información que a veces puede ser como avasalladora y decir, bueno, ¿para qué tanta información? Pero lo más importante es de qué me serviría KINAM o cómo aterrizo KINAM hoy, para qué me sirve en mi vida cotidiana, para qué la uso, por qué está aquí. Entonces, pues nuestro objetivo es contextualizar una práctica milenaria, trayéndola a los tiempos de hoy, justamente, para poder compartir y transmitir herramientas que había en aquella época, que le servían de manera cotidiana para tener un mejor desarrollo integral. KINAM es una práctica intuitiva, es una práctica de poder intuitiva, porque a fin de cuentas lo que vas a
lo que estamos trabajando en la práctica es el autoconocimiento y la autoescucha. Es el regresarnos la responsabilidad, el tomar la responsabilidad de quiénes somos como seres humanos y qué podemos hacer en nuestro espacio, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestra energía. ¿Para qué? Para entonces así también impactar a mi medio. Pero ¿cómo es eso? Pues primero comprendiendo y conociendo la raíz de donde vengo. Porque si no sé de dónde vengo, pues no voy a saber a dónde voy, ni quién soy. Si te quitan la memoria de lo que fuiste, te meten un chip y te dicen, tú fuiste esto. Ah, pues sí, me trago la pastilla y actúo y ejecuto y crezco y me desarrollo de acuerdo a creencias implantadas, ni siquiera probadas por mí mismo. Entonces, Quinam, el poder que tiene Quinam, y por eso se llaman posturas toltecas de poder, porque nos acercan de una manera muy vivencial a nuestra sabiduría interna. Nadie sabe mejor que tú lo que tú necesitas. Y si tú no te conoces, pues vas a ser una persona sumamente manipulable, ¿no? Como decía Eduardo. Y añadiéndole algo más, hola, buenas tardes. Alejandra interesante a lo que comentaba también Eduardo y Fran, nos estaba hablando que hay una programación, ¿eh? ¿Y cómo cambio yo esa programación? Porque aquí tenemos una información, pero cambiar algo que está ya registrado es muy difícil. Entonces eso conlleva un trabajo, y un trabajo que solamente se hace desde la práctica. Por mucha información que tengamos, si no lo llevamos a la práctica, se queda ahí, ¿no? Es nada, porque información nos sobra. Precisamente el ser humano hoy en día, el gran problema que tiene es la distracción por toda la información que tenemos. Entonces, Quinam te ayuda a recoger y llevarlo a la práctica. Y desde ahí poder, pues, empezar a cultivarte como ser humano pues no vamos a pretender jugar una práctica que nos revienten los huesos, porque no nos podemos ni sentar ni levantar bien. Imaginaros, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a soportar las cosas que ellos soportaban en la vida? No queremos eso. Queremos una práctica que nos conecte con el cuerpo físico, que estamos totalmente desconectados de a diario. Entonces, eso es el trabajo que tanto Alejandra como yo llevamos haciendo, que es un trabajo desde mucha humildad, desde mucha escucha, para no dejarnos impresionar por la historia tampoco, sino como, bueno, ahora a día de hoy, ¿cómo hago que estos seres, nosotros mismos, descubramos nuestro potencial como ser humano? No con esas aspiraciones de quedarnos 30 horas en la postura, sino simplemente aprender a respirar. ¿Cómo aprendo a respirar en una sociedad en la que estamos sentados tanto tiempo, con una vida tan sedentaria, y que la capacidad respiratoria está disminuida? Pues es impresionante, no tenemos ni idea de a lo que se ha disminuido esa capacidad respiratoria que ellos podían tener, como cuando habla Fran del aliento, y pues por todo, por el estrés que tenemos, por la información que tenemos, por esa programación que han hecho que vivamos en un estado, nuestro sistema nervioso, de estrés y de alerta continuo. Y de desconexión. Y de desconexión. Entonces el trabajo de nosotros ha sido ese, el cómo lo llevamos, toda esta sabiduría, a la población ahora. Porque no somos esos individuos, somos otros, muy diferentes. ¿Podemos llegar a hacer eso? Sí, pero con un trabajo y un esfuerzo y una responsabilidad, que es lo que básicamente se enseña en la certificación de Quinam, ¿no? Así es. Entonces, Fran, si nos pones nada más la primera, es muy breve nuestra presentación, es justamente qué es Quinam, pues es esta práctica intuitiva, psicofísica integral, basada en toda esta información de posturas de poder, para encontrar un equilibrio, porque Quinam quiere decir equilibrio, justamente. Entonces, como hoy podemos, dentro de este caos en el que vivimos, el estrés y toda la hiperinformación, ¿no? Que nos bombardea todo el tiempo, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio
yéndonos al centro a través primero de escuchar el cuerpo, de conectar con el cuerpo, que es es el primer vehículo que tenemos. Es lo más externo, lo más visible, la materia más densa. Sí. Y pues, ¿qué es lo que nos brindaría Kinam, ¿no? Podríamos, esto es algo no muy general, pero mientras más lo vas practicando, y aquí tenemos alumnos y alumnas que lo practican, pues vas encontrando a través de ir como pelando esta cebolla de conectarte con el cuerpo físico, te vas dando cuenta que tu respiración te ayuda a conectar, a escuchar, te ayuda a tener mejor, una estabilidad más emocional, te ayuda a tener mayor energía, te ayuda a observar tus pensamientos desde una claridad pues mucho mejor, manejas el estrés de otra forma. Entonces, ¿cómo a través de esta práctica vamos pudiendo llegar a un equilibrio integral? ¿Por qué? Porque se trabaja todo, tanto la parte física como la respiración, como la mente, etc. Sí, ¿verdad? Pues como les decíamos Delia y yo, ¿no? Nuestro objetivo primero es sí reconectarnos con nuestras raíces, voltear y comprender de dónde venimos, quiénes somos, entender el gran valor cultural que tenemos. Y me encanta porque por algo Kina nos está llegando hoy aquí. Si nos está llegando hoy aquí, pues ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Por qué está aquí Kinamoy? ¿Por qué venimos a hablar de Kinamoy? Pues porque no hay nada más que buscar afuera. Aquí tenemos todo lo que necesitamos, todas las respuestas están en una práctica que nos puede brindar justamente las salidas que estamos necesitando. Y por alguna razón conectamos. ¿Por qué? Pues será porque estamos ahorita en este tipo de... estamos viviendo una época que nos está gritando, regresa a ti, regresa a tu cuerpo, regresa a escuchar, regresa a conectarte, regresa a reconocerte, porque ahí están todas las respuestas, ya no allá afuera, sino aquí. Entonces, queremos reconectar y además de eso, pues, regresarles la responsabilidad del autoconocimiento y de la autosanación, por así decirlo. ¿En qué consiste la práctica? Pues, no sé si tenéis esta pregunta, pero yo si estuviera sentada de ese lado me lo preguntaría, ¿no? ¿Quiénes son estas dos? ¿De dónde han sacado este método? ¿No? ¿Y cómo se sale esto? ¿De qué sale? ¿No? Porque Fran tiene toda esta información, Fran practicó Kinam, ¿no? El yoga. Hace mucho tiempo. Sí. Y él mismo se dio cuenta de que se hacía daño en su cuerpo, ¿no? Porque no tenía pues una conciencia a nivel corporal, o unos conocimientos biomecánicos, funcionales, que eso es lo que tanto Alexandra como yo hemos venido a aportarle a esta De hecho, metodología, ¿no? a ver, cuando yo practicaba, ni siquiera puedo decirse que practicara Kinam, intentaba entender la iconografía en la práctica, claro que sí. Pero no tiene nada que ver con la metodología que ustedes le han puesto, que ya es una cosa ¿qué refinada. practicabas? Lo que quiero es como invitaros a conocernos un poco más, porque a mí sí me daría curiosidad saber quién es la persona que ha creado el método, no por saber en qué se ha basado para crear ese método, ¿no? Entonces nosotras nos basamos en la funcionalidad del cuerpo. Las dos somos maestras de Pilates, y Pilates es un método, que no sé si lo conocen, de reeducación postural y que se basa en la alineación óptima del cuerpo, de rehabilitación, de escuela de la columna, y en Kinam muchas de las posturas se basan en mantenerte erguido pero no rígido, en encontrar ese centro, esa alineación, esa elongación de la columna. Mucha de la práctica tiene de esa metodología, pero lo interesante de eso no es que sean ejercicios de pilates o de yoga o de gyrotonic o de Feldenkrais o diferentes métodos, es que cuando lees la información que Frank nos da, nosotras nos damos cuenta de que están hablando exactamente de todo el bagaje que nosotras llevamos estudiando todos estos años de vida, ¿no? Entonces es muy interesante porque dices, ellos ya tenían esta sabiduría, porque para montar estas posturas tenían muy claro todos estos principios en su cuerpo.
lo bonito de todo el concepto a nivel filosófico, que yo sé que a Fran no le gusta mucho llamar filosófico, sino más práctica o teoría, es sus analogías. Es hermoso, porque es simple, con las analogías y con las intenciones, los intentos de las posturas de Quinnan, te lleva a estos principios tan complejos de entender de biomecánica y funcionalidad. Entonces, eso ha sido como para nosotras, qué bonito, ¿no? O sea, decirle a un alumno, mantente erguido pero no rígido, causa un impacto de ¿no? En tu cuerpo, que es como, yo te digo a ti, mantente erguido pero no rígido, ¿tú qué haces? Buscar flotar, más que ponerte tieso, ¿sí o no? Porque la palabra tiene un impacto. Entonces, eso, pues, es lo que sucede en el cuerpo. Sin embargo, si yo te digo a ti, mantén el coxis hacia la tierra y elonga el cráneo, la coronilla hacia el cielo, todas tus vértebras se apoyan vértebra a vértebra, los multífidos se activan, No. ¿Qué pasa? No. Mucha distracción, ¿no? Mucha información. Mucha información. Era mucho más directo, más fácil y más... o sea, a mí la toltequidad y Quinnan ha sido como... Me enamoré desde el principio porque tantos años de estudio se simplificaron y fue todo tan minimalista y tan simple que fue como, esto es lo que quiero hacer. Así lo quiero enseñar. Yo diría que es un viaje, Así lo quiero mostrar. un viaje al pasado corporal, ¿no? Sí, total. Porque empieza tu cuerpo a recordar posturas de hace más de 1000 años. Y ahí están, ¿eh? Yo no. Es que son posturas naturales que el Más ser para lo que humano nacieron. puede alcanzar. Por eso las vas a encontrar en diferentes prácticas y disciplinas, porque es una movilidad que tenemos, que es lo que hablábamos antes, que estamos totalmente desconectados de ella, como es la extensión de la columna, la flexión de la columna, todos estos movimientos, las rotaciones, es natural en el cuerpo humano. Pero ¿qué pasa? El ser humano ha dejado de hacerlo. El agacharte, el coger cosas, el agacharte a sembrar, todo eso lo ha dejado de hacer. Entonces, Quinnan te brinda el poder. Cada postura, esto es muy interesante, está relacionada con un rumbo. Y ese rumbo tiene unas características también de o estar de pie, o estar sentado, o estar agachado. Al final, estás pasando por todos los planos de movimiento. Y estás pasando por una práctica integral que va a activar todo tu cuerpo. ¿Funciona? O sea, funciona. Y los cuerpos. Ya era una... Sí, hablando solamente del cuerpo físico, porque entonces nos podemos llevar aquí horas. Pero es que eso, como siempre digo, el cuerpo físico no es solamente. Es una entrada muy directa a todo lo demás. ¿Sí? Y muy importante. Y ni hablar de la vida cotidiana después de efectuar Quinnan. Exacto. El La serie de cambios y la serie, por ejemplo, de percepciones que, valga la redundancia, no percibías. Que tu cuerpo empieza a activar ciertas cosas que tenemos ahí, ¿no? Exactamente. Inclusive tu vida cotidiana, tu relación familiar, Todo en serio, cambia. fuera de broma, social, todo, empieza a transformarse. Y para bien, no para mal. Es lo que he visto. Permíteme un detallito ahí. Julio, Diana habla de 20 años ya, ¿no? De conocimiento de 20 años, ¿no? 21 años ya, ¿no? Sí, yo tuve un parteaguas ahí con Sí. Quinnan, De increíble. eso quiero hablar. El día de Sí. el entierro 5 de Teotihuacán. Ah, claro. Cuando Una vez, venimos a- les quiero contar, perdón que la... Sí. ¿No? Es rápido, está relacionado mucho con Quinnan. Un día estaba en el Museo de Historia Natural y veo que, no sé por qué estaba ahí, una pequeña noticia. Un descubrimiento de un entierro en Teotihuacán, la pirámide de la Luna, por el que dirigía Teotihuacán, un japonés, Saburo Sugiyama. Pero decía, tres figuras, ¿cuál figura? Esqueleto. Tres esqueletos sentados en flor de loto. Único en la arqueología de Alaska a Tierra del Fuego. Jamás se me ha encontrado un entierro con tres personajes sentados en el loto, las manos cruzadas en un mudra, y me volví loco. Le hablé a Frank, tenemos que ver eso es Quinnan, eso es... Y están sentados en loto meditando. Yo creo que ahí
pasaron meditando y vivos para mí. Sí. Luego estuvimos ahí, fuimos invitados y los vimos, ¿no? Están dos, vamos a poner aquí, así, y hay un tercero que está tantito movido, que es las pirámides, que es la cueva del Sol y la Luna, y Orión. Los tres están en esa posición, viendo hacia él, No quiero pensar en el otro viendo hacia él, ¿Hacia el oeste o al este, al este? obviamente. Sí, bueno, pero Sí, Me porque volvió y aparte uno de ellos es maya, porque trae la barra, no está así, trae la barra de esa de jade gigante de los grandes dirigentes mayas. Yo, pues, como soy tocado, a uno le llamo Don Genaro, a otro Don Juan y a otro Carlos Castanera. Ahí me di cuenta que lo de Quina, Bueno, permíteme un sí, detalle. perdón, y lo de los rumbos. Julio Diana fue el que me hizo ver que había una orientación por rumbo en las posturas. Porque yo al principio la estaba acumulando como un saco ahí. Además, no lo veía como sistema, lo veía como arqueología. claro. Pues, estaba mirando y trataba de hacerla, pero por entender la arqueología, no por entender el sistema. Pero Julio me dijo, espera, ¿qué categorías? Si estas categorías son cardinales y esto está reflejando la cosmovisión. Y ese fue, digamos, lo que le dio método, ¿no? a la investigación antropológico arqueológica. Ya después vieron la parte de ustedes que ya es convertirlo en algo práctico, algo que de veras funciona. Sí, pero le dio un orden, pues sí. Sí, No, no, orden a la investigación. Se conjugaron varias coincidencias. Que el que dirigía ahí era un hombre asiático, un japonés, acostumbrado a ver Sí, la entendía. flor del loto. Claro. Yo creo que si hubiera sido un occidental que quizás hasta desarmaba la postura, Sí, encontramos tres esqueletos y se perdía eso. No le des- Porque sí hay otra, hay otra, Y no debe haber un una montón. princesa maya que la encontraron en el loto, Claro, sentada sobre un mar de mercurio. sí. Allá Ahora le por están Copán. prestando más No, por Copán. Sí. Este Mira, David Stuart. tradicionalmente, hueso, dale para el saco. La prueba es que incluso cuando este señor descubre estos tres, el momento que lo reconstruyen para ponerlo en el museo, no lo sentaron bien, lo pusieron así todo encogido, mal hecha la postura. Es decir, el que hizo la reconstrucción no comprendía la... Hasta los atlantes de Tula, Innecesario. que es la posición de la primera, ¿no? Pues llama, parados. Sí. También no al sur. Muy bien. Entonces, pues Coincide perfectamente. para El tema. nada más para terminar, ¿no? Dele si quieres también cerrar. ¿Quieres cerrar? No, nada, que les invitamos a que hagan la práctica. O sea, ¿qué más que eso, no? Que se den la oportunidad de vivir esta experiencia que nos va a aportar, estoy segura, muchísimo. Aquí tenemos gente que ha hecho la certificación, gente que se está certificando ahora. Ya vamos con la tercera generación, estamos muy contentas porque vemos los cambios y eso pues es muy gratificante para las personas que están desarrollando un método, ¿no? El poder ver que eso funciona y se ve clarísimo cómo empiezan a cambiar, no solamente en el movimiento en su cuerpo físico, sino en la toma de decisiones, en la seguridad, en su cuerpo, el lenguaje corporal, cómo llegan con un cuerpo que la energía se ve que está, no hay, la energía vital cambia también, ¿no? Todo se ve, ¿no? Todo eso de lo que hablamos en teoría se empieza a ver. Yo siento que Quinames... Y creo que eso nos va a ayudar en la sociedad también a dar esos pasos que hablaba el Eduardo. O sea, de qué manera yo voy a... Porque es un poco además cuando nos hablan de toda esta parte tan real, pero que no queremos ver, porque es jodido ver que nos han jodido la vida, a todos, y yo soy española, pero igual, no importa, estamos todos en lo mismo, esto es lo mismo. El mundo está en esta situación, el tener una práctica y una herramienta así a la mano que me pueda ayudar a tener seguridad en mí mismo, a tomar decisiones, a ser creativo, a darme una oportunidad, a confiar, a tener una familia sana, porque si empezamos a comer sano, que es la base de todo, tenemos salud, empezamos a andar y organizarnos mejor, y así podemos ir hacia esa plenitud, ¿no? Y alcanzar ese equilibrio que buscamos. Pero si no hacemos todo eso, nunca va a pasar.
enganchado a un pasado lleno de sabiduría, conocimiento maravilloso. Eduardo mencionó el calendario. El calendario que mencionó Eduardo es el de acá. Tiene un solo ajuste cada 9.000 años. Así es. El nuestro, ya sabemos, 28 y 29 de febrero, un bisiesto cada 4 años, etc. Esto es, nos enganchamos al practicar Kinam, a esa energía. Está viva todavía. Claro. ¿Sí? Veamos platicando de eso. En la parte invasiva, militar, lo que tú quieras, se perdió, ¿no? Pero la parte espiritual, de conocimiento, de ese tipo de postura, pues, arriba, y usted hace un gran trabajo. Yo siempre, no sé si siempre les escribo, gran trabajo, Alejandra, gran trabajo de ella, al Lili Olinteo, gran trabajo lo que están haciendo, me maravilla, la felicito. Quería decírselo en persona. Gracias. Felicito. Y aquí ahora ya tienen a Fran, que está Y certificado Fran, parece, ¿verdad? para que pues pasen la voz y tomen Kinam con ella y la prueben, la practiquen y la vayan integrando y vayan viendo los beneficios. Así Sí, que pues Muchas gracias. Ya hemos muchísimas estado gracias. platicando en bastantes clases, ¿verdad, Marijó, Toño? Acerca de Kinam, por ahí hicimos un par de posturas y bueno, y desde la taza de café para el movimiento, ¿no? De Laban, en fin, ya empezamos a introducir bastante y bueno, siempre se han visto muy interesados los estudiantes del ITAM, ¿verdad, Horacio? También hemos platicado en la DAE, en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y bueno, no pueden estar todos aquí los estudiantes porque tienen que ser así de fácil, pero sí les puedo decir, Marijó, Toño, que están interesados muchísimo. Y bueno, por supuesto, vamos a compartir la grabación también a todos los estudiantes para seguir expandiendo. Y pronto tendremos la clase de Alejandra Cobo aquí de muestra en el ITAM, les estaré informando. Y claro, también una vez que ya termine yo mi certificación, vamos a meterla en el ITAM. Muy bien. Bueno, pues puedo dar. ¿Dudas? Sí. También desde casa, si alguien tiene una duda, voy a estar aquí al pendiente. Bueno, pues yo primero que nada agradecerle por hacer este evento. Es muy padre para mí pues verlos, ¿no? En persona, porque casi todos ya los había visto de manera virtual o hasta en sueños. Y pues poderlo tener aquí, pues no uno como exalumno del ITAM, pues es maravilloso, la verdad. O sea, fue una coincidencia para mí. Yo llevo 3 años viviendo en Oaxaca, trabajo mucho con Jesús, en Semanagua. Y Don Chucho, el abuelo Chucho. Y pues conocí a Lili Olinteo y la vida pues, poco a poco, ¿no? Y pues, literal, ¿no? Escuchar sus voces en el podcast y ahora verlos en persona es muy bonito. Ahora, sí realmente para el ITAM era algo que necesitábamos antier, ¿no? O sea, que podamos ya tener en una escuela con tanta exigencia, donde no te enseñan ni a respirar, donde la posición ergonómica de esto deberíamos tirarla y reformular cómo estamos aprendiendo. O sea, en serio, porque es en verdad pues una gran oportunidad para nosotros para aprender por lo menos qué significa México, porque lo portamos en la camisa de fútbol, en el instituto, y ni siquiera sabemos, ¿no? ¿Qué significa México? Así es. Bueno, entonces... Oye, con una buena respiración puedes pasar exámenes, ¿eh? Sí, pues... Le hubiera hablado a mi familia te lo digo, le hubiera dado a mi familia cientos de miles de pesos de inversión aquí. Porque, ahora, ahorita vengo de platicar con el que era el entonces director de ingenierías, que es Marcelo, y pues una situación muy real que a todos los que nos consideramos me impactó muchísimo fue lo que sucedió hace, y ahora lo veo más claro que nunca. Por algo tenía que suceder lo que sucedió para que despertemos, y es que aquí hubo una persona, se supo de un caso de alguien que eligió dar, pero si no hubiera pasado eso, no estaremos probablemente teniendo esta comunicación en una escuela en la que mis compañeros, muchos, elegían, porque así era la exigencia, recurrir a psiquiátricos para poder estudiar.
para poder mantenernos despiertos en las Pero esa madrugadas. es la sociedad en la que vivimos, no es esta escuela nada más. Sí, no, O sea, está bien. Pero esto la carne la- nos hizo ver, ¿no? Porque pues, no nos sabía muchas cosas y los vivimos en los pasillos y tal. Pero es una maravilla que esta escuela haya hecho O eso. sea, Desde antes de 2006 hay yoga en el ITAM, ¿sí? pero era poca todavía la comunicación de, pues vea la clase de yoga, Justo vamos a pero tener ya hace muchos años. Ujú. una conferencia, ¿cómo le vamos a poner? 20 años de yoga en el TAM. Sí, yoga y la La de Tappen. ciencia, exacto, y la ciencia desde el yoga. Sí. Exacto, de Tappen, que fue profesor de matemáticas, ¿no? En el INAH, iba a dar una conferencia, ya no vive en México, pero ya se convirtió en más, pero él fue quien trajo yoga al ITAM, desde 1997, una cosa así me decía Tappen. 25 años, pues. Ajá, 2004, 2006, como que ya se abrió más a estudiantes, a profesores, quien quisiera asistir, pero todavía era pequeño, ¿no? Porque todavía no era como ahora, no era el yoga. Por supuesto, siempre he aprendido con Deli y con Ale de nunca comparar, ¿no? O sea, realmente, como dice Frank, el cuerpo es el mismo aquí y en cualquier lado, ¿no? Justamente por eso las similitudes, las posturas, pero siempre se los he comentado así a nuestros estudiantes, que verlo como, aunque sea similar, pero Kinam es Kinam, yoga es yoga, eso también siempre lo deja muy bien claro y todas muy útiles, pero sí en efecto. Pues solo era trabajar mucho en Kino, el no juicio. sí, Y sí. eso es un regalo de la Tontecario. ¿Ves impresionante, Ale? Eso es bello. Y esas son las diferencias que se trabajan en una certificación de Kino. Trabajamos cosas muy profundas. Claro, pues Me yo llegan a cabo en verdad de solo campo. quería agradecerles, Eduardo, sobre todo a ti que pues estuviste, ¿no? En estos pasillos, pues ahí después platicamos, porque algo muy lindo del ITAM es la comunidad, ¿no? La parte de comunidad del ITAM, Ajá. y pues en esta cosmovisión, ¿no? En la que si poco a poco nos vamos consiguiendo como una unidad, realmente, pues se cambiaría, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí, ¿no? Ya en los que estamos en el ITAM, y ahí por ahí se acuñó un término que es el hipitamita, que, bueno, ¿no? Desde una perspectiva todo se vale poder, bueno, es un poco para darle como marketing, como dice el maestro. Y eso, ¿no? O sea, qué bonito ver que hay exalumnos del ITAM ya con un grado de conciencia y que quieren compartir esto y pues unidos vamos a hacer. Sí, por ¿Cómo es tu nombre, colega? Fernando, Fernando. Nada de ¿Qué esto sería estudiaste? posible. ingeniería en negocios. ¿Hace cuánto? Pues, ahí, aquí sigo. No, Yo empecé en el 2008. Ya. Y bueno, nada más, no, última cosa, porque pues toda esta onda, ¿no? La base matemática y los calendarios de acá, pues acá como ingenieros hay mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer. Y yo solo, bueno, eso, agradecerles de verdad. Bueno, ponte para hacerlo. Bueno, aquí estamos en el servicio. Toma la confianza. Todo ese apoyo que dices. Fin de semana, pues estaré con Moni, con Moni. Qué bueno. Y a darle, pues gracias, en serio, qué bonito. Todo ese apoyo que estás Gracias. observando ahora es en especial gracias a Horacio, que nos apoya a las 4 áreas de la DAE. Horacio, que nos apoya a salud mental, bienestar integral, asuntos estudiantiles y género, diversidad e inclusión. Entonces, adelante. Porque esto del ITAM lo necesitaba. Sí. Así es correcto. Es solo el principio. Sí, exacto. Apenas está empezando esto. Ahí está. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Marijo, Em, dale pregunta. Cuando hablamos de las figuras que encantaron, y creo que estaban viendo hacia el este, ¿qué tiene de importante esto? ¿O por qué no sé? Bueno, las figuras en realidad estaban siguiendo el curso del sol. Siguiendo el curso del sol. Estaban alineadas con el movimiento del sol. Marca la entrada al inframundo. La impresión que tenemos por el hecho de que no aparecen elementos de violencia ni nada, es que estas personas se inmolaron. Como en esos ritos que hay en el Tíbet, que todavía dicen que todavía se existen. Que se meten, ¿sabes? No, en una cueva, los monjes ya no salen más. Bueno, parece que había algo así. No estamos promoviendo absolutamente nada de eso, pero no encontramos ninguna otra evidencia porque no eran viejos, eran jóvenes, muy bien ataviados, lujosamente, en una postura perfecta y siguiendo el curso del sol.
Muy bien. En la cosmovisión de Nahuatl, todo estaba orientado. En el plano horizontal por los 4 rumbos y en el vertical por los 3 niveles con sus pisos, era como 2 pirámides, ¿no? Es decir, todo estaba orientado. De modo que cualquier simbolismo puedes ubicarlo. Si lo leíste bien, lo puedes ubicar en su nicho cosmológico. Y eso te ayuda a entender, ¿no? El sistema. Es un sistema, es información, está codificada, no son cosas al azar. Yo Muy bien. quisiera Sí. agregar algo en mi práctica cotidiana. Yo apenas estoy aprendiendo. Nos hemos visto con Fernando en las pequeñas clases de Quinam. Yo apenas voy incursionando. ¿Con quién tomas clase? Con Lili y con Mon. En Coyoacán. Y realmente a mí, en la primera experiencia, nos mandaron tu libro. Muchas gracias, Frank, por toda tu información. Ya te lo pirateamos porque anda por todas partes. En PDF. El primero, el de Quinam. Y para mí, alguien lo dijo, no sé si Fernando o nuestro compañero acá, dijo que, y tomando lo de Eduardo, desde la primera experiencia para mí el Quinam es una llave para abrir umbrales. Y umbrales que me conectan en un momento atemporal. No hay pasado, presente, o sea, temporal, porque es una memoria genética. Entonces, realmente, yo desde ahí, yo ya llevo un ratito en yoga. Me fui a un parque a darlo después del COVID, conmovida de tanto dolor. Soy psicóloga de formación. Mi especialidad es el psicoanálisis. Entonces, digo, yo no puedo ayudar mucho aquí, de uno a uno. Tengo que irme afuera. Y creo que tengo algo de conocimiento y me fui a un parque y hasta ahorita sigo ahí. Pero el Quinam realmente a mí me dio la herramienta para conectarme. Porque es como hablar un lenguaje en común e inclusivo. La postura, desde esta belleza de las manos, desde aquí hablar desde el sholo, desde el corazón, desde el estar, estás en casa, has regresado. Ahí conecto niños y está grandotes. Ya he regresado, estoy aquí. Ya me salí del gran susto, del susto de la colonización. Así lo voy a interpretar, porque esa es mi forma. Esta ya soy muy Irma, soy Irma. Y desde ahí yo trato, porque esto es intuitivo, una de ustedes lo dijo, es que es una práctica intuitiva. Sí, lo es. Y desde ahí agarramos herramientas, que ahorita estoy muy ávida en libros, ¿no? Me gustaría conocer tu obra, Eduardo, porque yo tuve 30 años de experiencia en comunidades de diferente, bueno, conectada por asociaciones civiles, donde se vio el abuso y demás en nombre de la ayuda, nosotros. Entonces a mí el Quinam me abre los umbrales para conectarme con toda clase de comunidades. Y desde ahí impacta. Desde nuestra trinchera. Así como yo les digo, intuitivamente yo le voy inventando, sí, le voy inventando. Y el pelotero, y les digo cadera para allá, cadera para acá, ¿no? Y desde ahí hay un disfrute de una conciencia elevada desde la parte energética y desde la parte cotidiana de las señoras que se mueven su caderita para allá. Pero se van experimentando eso desde el primero. Ya cruzaron el umbral y dicen, sí, puede haber otras formas de ver la vida. Qué bueno. Ya quedas sin pelo. Entonces, muchísimas gracias. No, la verdad es que les agradecemos mucho su presencia esta tarde con una conferencia muy interesante. Creo que el propósito era ese, ¿no? Que también en esta comunidad se vayan conociendo, difundiendo distintas prácticas. Me gusta mucho, me quedo con esta idea de no se trata de decir si una mejor que otra. Exacto, ¿no? El punto es qué nos funciona para, pues, en efecto, tener recursos para estar lo mejor posible, para conocerse, para tener un bienestar personal, colectivo, ¿no?
Así que de verdad les agradezco mucho su presencia también, pues un público maravilloso, muy participativo, muy informado. Y así que bueno, muchas gracias, François Brailovsky, directora de Bienestar Integral. Y bueno, también aprovecho el comercial para invitarlos al próximo miércoles a la conferencia que tenemos mañana, 10 de octubre, Día Mundial sobre la Salud Mental, un tema de la mayor relevancia, así que el miércoles a las 12 vamos a tener una conferencia aquí, en esta misma lógica de seguir ofreciendo información y recursos en apoyo a nuestra comunidad, como bien dice Fernando, algo que nos caracteriza muy bien es este espíritu comunitario y tamita, que por ahí creo que podemos tener distintas visiones o versiones de cómo llegar, pero el objetivo siempre ha sido el mismo, generar una comunidad y estar lo más integrados y tratar de hacer el bien en la medida de lo posible. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias.